Ok, bueno, usted sabe que estamos en una serie que hemos llamado Subiendo de nivel o creciendo. Yo les decía que naturalmente hemos sido diseñados no para estancarnos, sino al contrario, para seguir creciendo. Usted ve un niño, nace, sale de la barriga de la mamá y no se queda ahí, toda la vida ahí bebecito. Entonces, tiene que seguir creciendo, es lo natural. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros estamos diseñados para seguir creciendo. Se da el nuevo nacimiento en tu vida, pero tú no te quedas ahí. Ay, qué lindo es el Señor, ay, qué lindo es el Señor toda la vida. No, tú comienzas a crecer, a crecer. Hay una cosa que escuché esta mañana, decía un predicador eh, que la vida del cristiano no es cuánto Dios me responde en mi oración, no, sino cuánto me parezco yo a Jesús. En la medida en que yo voy creciendo, no es que las cosas se me dan más rápido, no, al contrario, en la medida en que yo voy creciendo, Dios va enseñándome qué me sirve, qué no me sirve, qué me puede dar, qué no es el momento de dármelo, ¿cierto? Tú, por ejemplo, cuando tu hijo, cuando tu niño es pequeñito, ¿tú qué le dices? No, y ya. Pero cuando el niño va creciendo, va comenzando a preguntar, ¿cierto? ¿Y por qué no? Entonces ya tú vienes a explicarle, no te lo puedo comprar porque no tengo la plata, porque no es el momento, porque ahora tú necesitas esto, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. A medida que nosotros vamos creciendo, ya las cosas no son tan rápido. Al contrario, tiene su explicación, tiene su proceso. Tiene su proceso. Lo que Dios comienza a trabajar con nosotros en nuestro interior. No es el momento porque tu corazón todavía no está preparado para eso. Entonces Dios te va dando todo a su tiempo. Entonces fíjate, la vida cristiana no es cuánto y cuán rápido Dios te responde, sino cuánto tú te pareces a Jesús. Cómo vas creciendo en tu vida espiritual. Entonces, dentro de esa serie, subiendo de nivel, los últimos 3 mensajes yo les he llamado claves en el crecimiento o claves para subir de nivel. El primer día les hablé sobre qué. ¿Cuál era la primera clave? Constancia. Okay. ¿Cuál es la segunda clave de la que les hablé? Cambiar nuestra mente. Amados, voy a hacer un paréntesis aquí. Mauricio está montando los mensajes que estamos dando. Está haciendo un gran trabajo. Esta mañana me escuché uno que di hace algún tiempo sobre la amistad y Dios comenzó como a confrontarme en muchas cosas. Pero bueno, y el de hoy se llama fe. Otra clave para subir de nivel o crecer es la fe. La fe. Entonces, vamos a ir, como yo siempre les digo, vamos a los fundamentos bíblicos, porque sin fundamento bíblico son palabras bonitas, pero lo único que transforma el corazón del hombre, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, el fundamento que quiero usar, o a partir del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, que está, usted sabe, en el Nuevo Testamento, hacia el finalizar, hay una cosa que en este momento, hablando con muchos pastores de diferentes tipos de iglesias, o sea, me refiero a iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias pentecostales, iglesias no pentecostales, todos están hablando de un fenómeno post-pandémico, que es la frialdad de la gente de la iglesia. Mucha gente no regresó a las iglesias después de la pandemia. Muchos se acostumbraron al tema de la virtualidad y otros simplemente cuando se acabó la pandemia se decidieron a congregarse en otros lugares. Entonces ellos estaban preocupados o estamos preocupados por ese fenómeno. Pero hubo una cosa que me llamó la atención. Esta mañana, repasando el mensaje, me encontré con algo interesante y es que cuando se escribió esta carta, el autor, que no se sabe quién la escribió, hay mucha gente que cree que fue Pablo, pero no la escribió, no hay certeza. Entonces, sí, se dice ahí, autor indeterminado. Nadie sabe quién escribió
a ciencia cierta la carta a los hebreos. Pero en ese momento la iglesia estaba decayendo. Mucha gente estaba, ¿cómo es que se llama eso? Desertando de la iglesia. Y casualmente muchos estaban regresando al judaísmo. Inicialmente se dice que la carta de los hebreos eran para aquellos judíos que habían recibido a Jesús. Pero la realidad también era que muchos estaban volviendo al judaísmo, y por eso la estructura de la carta hace un énfasis muy importante en que Jesús es el mejor pacto, es el camino, es el lugar donde debemos volver, donde no podemos retroceder, o sea, se enfoca en Jesús, en la carta de los hebreos. Y hay una parte importante que es el capítulo 13, donde nos habla de fe y nos muestra testimonios de gente que no retrocedió, que avanzó teniendo fe. Y lo mismo pasa con nosotros. No importan las dificultades, ahí tenemos testigos o ejemplos de gente que persistió en la fe. A ver, hay gente que cree que cuando se convierte todo va a ser fácil. No, amados, no va a ser fácil, porque como yo le estoy diciendo, a medida que tú vas madurando, la perspectiva de la vida y de la fe comienza a cambiar. Tu perspectiva ya comienza a ser diferente, ¿me entiendes? No, ya no eres como el niño, ¿me entiendes? Que el niño arma pataleta cuando no le dan lo que pide. No me has dado un carro nuevo, no me has dado un carro nuevo, yo todavía con mi carro viejo, todavía ando a pie. Pataletas. Ya no. Ya tú con madurez, Señor, no me has dado el vehículo, pero yo entiendo que no es el tiempo para eso. ¿Cuál es el que tú me estás mostrando? ¿Cuál es el que tú me vas a dar? Entonces, ahí comenzamos a evidenciar nuestra madurez en el Señor. Entonces, los hebreos o los destinatarios de esta carta, muchos de ellos se habían enfriado, habían perdido la perspectiva. Porque usted sabe, la iglesia del primer siglo creía que Jesús venía enseguida. Y resulta que a medida que fue avanzando, la revelación fue mostrando que no era, que sí venía, pero no en ese tiempo. Que había todavía que esperar, y en esa espera, bueno, van más de 2000 años. Y hay gente que esperando se desanima y da, como la canción que estábamos cantando, no quiero volver atrás. Hay mucha gente que sí quiero volver atrás, no veo nada, sí quiero volver. Antes estaba mejor, antes yo me divertía más, antes pasaba mejor. Bueno, todo ese poco de cosas que el domingo pasado, si usted ve el mensaje, se acuerda. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué queremos volver atrás? Bueno, entonces los destinatarios de esta carta habían recibido a Jesús, habían recibido el mensaje de salvación, yo le estoy diciendo, estaban emigrando o desertando del Evangelio. Esta carta nos anima a seguir adelante, por eso los ejemplos de fe, ya les había hablado de eso, por eso el autor les muestra que no hay otro, ni mejor opción, ni mejor pacto que el de Jesús. Vamos a leer la porción, es corta, algunos ya se la saben de memoria, voy a utilizar Reina Valera. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, hasta ahí quiero dejar. Si usted quiere leer, puede adelantar todo. Pero fíjense, la definición de fe no es la más bonita, no es la que nos gustaría, pero es la que da la Biblia, lo que significa la fe. Ahora, hay diferentes tipos de fe, no voy a ahondar mucho en eso, pero está la fe de salvación, esa medida de fe que necesitamos para ser salvos, ¿cierto? De la cual habla la palabra de Dios. También habla de la fe como un don, el don de fe, ¿cierto? O también como el fruto de la fe. Pero bueno, todo eso conecta, pero no es exactamente lo que yo voy a hablarle en esta mañana. Ahora, la clave sobre la cual quiero hablarle, ya les dije, la fe. Esta palabra proviene de, usted sabe que lo que nosotros estamos leyendo en español fue escrito en griego, ¿cierto? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta palabra en griego
es tomada de dos que juntas traducimos como fe. Una de esas es emun, que significa verdad, y la otra es pistis, que significa creencia. También significa persuasión, credibilidad, convicción. Pero esa convicción, esa creencia está basada en la veracidad de Dios. Eso es clave. Porque Dios es veraz, porque he visto a Dios, porque sé que Dios es real, entonces yo puedo creer. Y creo en eso. Por eso más adelante dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin que tú tengas la convicción, la certeza, estés convencido al máximo de que Dios es real, que Dios es poderoso, no podrás agradar a Dios. Ah, no, yo también creo en Dios. Bueno, dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. O sea, no te puedes parar en eso de que, yo creo en Dios, yo creo. No, no es creer, es tener esa convicción en Dios. Porque dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. Ok, entonces, en un comentario dice, la fe, el creer, es un título de propiedad, porque estás convencido en esa promesa de lo que esperamos, lo que Dios nos dijo que nos iba a dar o lo iba a hacer, y la seguridad que obtendremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será. La fe será probada al inicio, durante el camino y después de recibir o alcanzar. ¿Sabe, amado? Yo cuando estaba preparando este mensaje, yo pensaba, los que han tenido la oportunidad de volar en avión, amado, me decía alguien que sabe más que yo de ese tema, que el momento crucial no es el aterrizaje, es arrancar. Donde más se prueba la estabilidad del avión, me decía esta persona, es cuando está despegando. Y si tiene buena estabilidad, va a soportar la presión para poder elevarse. Muchos de nosotros creemos que la prueba de la fe es ahí y ya. No, mi hermano, la prueba de la fe tu fe es probada al arrancar. La mayor prueba a veces es arrancar. Y después, cuando tú vas también, cuando ya tú estás caminando en lo que Dios te prometió, también vas a ser probado. O sea, cuando recibiste, hay gente que, por ejemplo, voy a poner un caso, una persona que está orando por un esposo, es soltera, y está orando por su esposo, y Dios le da el esposo. Amado, y cuando arranque el matrimonio, todo lindo porque él es un regalo de Dios, hermano, vienen las pruebas, la pelea, viene ese proceso de conectarnos, como dice la Escritura, serán uno, ese proceso de adaptación, y ahí es probada nuestra fe. Comienzan los pensamientos, ¿para qué te casaste? ¿Para qué no sé qué cosa? Y comienzan las dudas, o sea, todo eso, y ahí es donde tú tienes que recordar, Dios me dijo que este varón o esta mujer es una promesa de Dios para mi vida. La fe es probada durante todo el proceso. O por ejemplo los que tienen negocios, ¿cierto? O los estudios. A veces lo difícil es arrancar estudios. Y después que estás estudiando, ¿yo para qué me metí en esto? ¿Qué problema? Yo estaba tranquilo. Todo va a ser probado también en el proceso. Después que Dios te dio la bendición, vas a ser probado en eso. Y hay gente que aborta el plan. No, yo no voy a continuar con esto. En vez de continuar, mira, ya de pronto lo más difícil lo cumpliste o lo arrancaste. Hay una cosa que siempre yo me imagino que es con todos los ejercicios. Al principio, cuando yo arranco caminando, a mí, y voy estirándome, y cuando salgo de mi casa, usted sabe, hago el recorrido por toda Bonanza, y cuando yo salgo a la troncal, es cuando yo comienzo ya a trotar. Y amado, cuando arranco es cuando más me duelen la rodilla, la pantorrilla, comienza. Entonces lo más fácil es decir, no, me voy a lesionar. No, yo he aprendido, sigue
sigue, y uno sigue, y ya se le van estirando los músculos, ya, y arranca uno normal. Pero si yo me quedo con el temor, "Ay, es que me está doliendo aquí, ya me lesioné, ya". No, hermano, siga adelante. La prueba que no te detenga. Al contrario, avanza. La fe va a ser probada en todos los procesos. Ahora, la fe de la que estamos hablando nos habla de expectativas. Fíjate la definición, la certeza de lo que se espera. O sea, es algo que tú no tienes. Si tu fe está basada en algo que tú tienes en la mano, eso no es fe. La fe es cuando tú estás confiando que va a llegar algo, que va a suceder algo que tú no tienes, que a veces es imposible que suceda. Allí es donde está funcionando la fe. Pero siempre debe haber expectativa. Pero si tú nunca tienes expectativa de nada, nunca va a suceder nada. Toda tu vida vivirás en la misma situación, en el mismo estancamiento. Pero si tú tienes una expectativa, la expectativa mía es que con este negocio voy a poder hacer esto, que con este nuevo trabajo voy a hacer esto. Expectativas. Entonces tu fe va a crecer y tú vas a poder enfocarte en lo que Dios ha dicho que va a hacer, ¿cierto? Lo mismo en tu vida espiritual. Todavía no tengo 5 años en el Evangelio y todavía no me he podido leer la Biblia completa, pero mi expectativa es que este año sí voy a leer la Biblia. Tienes expectativas. Y comienzas a moverte y a trabajar en eso. La fe siempre espera algo desconocido. La fe no conoce lo que viene en el próximo nivel. Si conocieras, entonces no te atreverías. Ahora, hay un problema con eso, que a veces nosotros no tenemos fe, sino tenemos una expectativa humana, que es diferente. Una de las cosas que yo más le hablo a la gente es el tema de la expectativa, porque es lo que más nos hiere y más nos golpea. Por ejemplo, el que viene a la iglesia dice, seguro que ahora que yo vaya a la iglesia y comience yo a asistir, entonces me voy a sanar del dolor ¿cómo se llama? La ciática, se me va a quitar la ciática, y resulta que 1 mes, 2 meses, y la ciática peor. Expectativa. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué sucede? Después de los 2 meses, como no se te ha ido la ciática, no, yo no voy más a esa iglesia. Ahí no tienen ni poder, ni sucede nada, yo no vuelvo más. Pero tienes expectativas, no fe. Porque la fe está basada en lo que Dios es, en la convicción, en lo que Dios te ha revelado de quién es Él. La palabra fe en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, solamente es aplicable a Dios. Solamente es aplicable a Dios. Entonces tú tienes que venir sin saber, sin conocer qué va a suceder. Pero hay una expectativa basada en la fe, en lo que Dios va a hacer. Ahora, pero el que tiene fe tiene la convicción de que algo vendrá, algo va a suceder. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el hermano que vino por el problema de la ciática, pero se dio cuenta de que no se ha sanado. Oye, pero ven acá, desde que yo estoy asistiendo yo tengo tranquilidad. Oye, desde que no se me ha quitado la ciática, pero desde que yo voy a la iglesia yo puedo dormir toda mi noche. Antes yo no podía dormir la noche. O veo que mi hijo, el que estaba más rebelde, se está componiendo. Pero a veces somos tercos. Solamente veo que la ciática no se me ha sanado. Y la ciática no se me ha sanado. Pero no estoy viendo todo lo demás que Dios está haciendo en mi vida. En mi salud, en todo eso. Ahora, yo les decía, la expectativa está basada en Dios, en lo que Dios es, en lo que Él puede hacer. Ahora, como Él puede hacer cuando Él quiera, y lo va a hacer cuando Él quiera, la ciática se me va a ir cuando Él diga, no cuando yo quiera, no cuando yo le arme la pataleta, no cuando yo le quiera doblar la mano a Dios. Me voy a meter en un ayuno de 40 días, o me muero de hambre, o se me va la ciática. Eso es rebeldía, eso no es espiritualidad.
Usualmente la gente que se mete en esos tiempos de ayuno largo, por un milagro, lo que termina sucediendo es que Dios cambia su corazón. A veces no sucede el milagro que estabas esperando, pero Dios cambia tu corazón, tu actitud rebelde y pataletera. Entonces, Dios comienza a hacer obras en nuestra vida, cambiar nuestro corazón. Ahora, también hay que tener fe en uno o en las cosas que Dios le da a uno. ¿Cómo así, pastor? Usted está hablando. Sí, pero no porque yo puedo, porque yo soy el mejor abogado, porque yo me sé todo el código, porque no. Yo tengo que basar, mi fe está basada en la obra de Dios y que Dios puede hacerlo a través de mí. Es una perspectiva totalmente diferente. Cuando yo puedo, por ejemplo, una experiencia que me pasó, una vez estaba predicando en un matrimonio y conocí a un médico. Algo dije en el matrimonio que el tipo le quedó sonando el asunto y me invitó a su finca y bueno, estuvimos compartiendo. Y resulta que este médico tenía un programa de televisión, de radio, y me invitaba al programa de radio y yo hablaba en La Cariñosa, me acuerdo que era. Y resulta que un día el tipo le gustó tanto lo que hablamos que él me dijo, yo quiero que tú pases, te vengan a entrevistar en el programa del mediodía, quédate. Y yo, Dios mío, ¿y de qué voy a hablar? Y no sé qué cosa. Pero en esos días yo había estado orando y teniendo la porción esa que dice que cuando estemos delante de reyes, Él hablaría por nosotros. Y mi hermano, cuando salgo al aire, a mí se me olvidó todo lo que yo había estado pensando que iba a decir. Y me acuerdo que era Abraham Ságeres, creo que se llama así, Whittingham, algo así. Y comenzó a preguntarme sobre el tema de la deserción escolar. Yo que voy a saber de eso, yo no soy profesor. Pero comenzamos a hablar de los problemas en la familia que hacen que los hijos no se retiren del colegio. En esos días yo había estado hablando con alguien sobre ese tema y me acordé. Y usted me viera la propiedad con la que yo estaba hablando y él me preguntaba, ¿y eso es así? ¿Cómo es? Y Y yo llegó un momento en que me quedé callado porque yo mismo me quedé sorprendido de todo lo que estaba diciendo. Y comenzaron a salirse las lágrimas, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque me acordé que Él lo había prometido, que Él hablaría por nosotros. Y me di cuenta que no era la sabiduría de Pacho, era la sabiduría de Dios fluyendo a través de mí. Y lo mismo que Él pone palabra en nuestra boca. Y lo mismo tiene que pasar contigo, ¿sabes? Pero no para que te llenes, como a veces la gente que se llena dentro de las iglesias. Yo oro y se le va a la gente la pecueca. Yo soy el único que oro y a la gente se le quita el grajo. Hermano, tú nada, hermano. Es Dios que tiene misericordia y quiere sanar. Y eso nunca lo podemos perder de vista. Lo mismo en la iglesia. Esa iglesia sí, no, hermano, es Dios que quiere sanarte. Como sea, donde sea, cuando sea. ¿Entiendes? Y Dios lo hará porque Él es soberano. Porque Él es soberano. A nosotros nos pasó, creo que hemos contado la historia de Juan David. Juan David, cuando nació, su problema de neumonía, ahí en un pueblito ahí, y lo querían llevar a él para la capital, donde habían los mejores equipos, y lo iban a llevar en helicóptero y todas esas cosas. Y mi esposa, yo no estaba en ese momento, pero mi esposa le dijo, miren, Juan David se queda aquí, porque Dios nos dijo que lo iba a sanar aquí. Nos paramos en esa promesa de Dios, aquí con esa limitación, y la que quería hacerlo era la misma doctora, la doctora Damaris. Ella acababa de llegar de México, de haberse especializado en neonatología y temas de pulmones. Es así, mi amor, ¿verdad? Acababa de llegar, en el hospital acababan de comprar como una UCI para bebés. Nadie la había estrenado y Juan David la estrenó. O sea, todo como Dios pone en orden. Cuando a nosotros nos dijeron, mira, ella es la doctora que va a recibir a tu hijo, la pediatra, y es cristiana. Nosotros, gloria a Dios, pero como Mateo había nacido y siempre ha sido muy sano,
Nosotros no le dimos importancia que fuera neonatóloga, que tuviera que ver con pulmones. Nosotros no le paramos por eso. Y cuando David nació, con todos esos problemas, entendimos por qué Dios movió a esta mujer. Entonces no es porque ella fuera la gran médico o nosotros esto, es porque Dios quiso hacerlo ahí. Y ella se salían las lágrimas y decía, pero esto porque además nació Juan David y la ginecóloga se me acercó y me preguntó, señor Pastor Francisco, ¿usted siempre va a querer que desconectemos a la señora Milena? Y nosotros dijimos, sí, nosotros hablamos de eso. Y ella se devolvió así como que, y cuando una vez yo iba entrando a donde estaba Juan David, y yo le escuché cuando yo le dije que no, se desconectara, y si este pelado se muere, se va a quedar con uno solo. Y yo le escuché cuando ella estaba diciendo eso, y yo le dije, doctora, no se preocupe, estamos en las manos de Dios. Y ahí está Juan David. Cuando Dios quiere hacerlo, lo va a hacer en el lugar que menos te lo imagines, y con la gente que menos lo pienses, porque lo conocemos a Él es todopoderoso. Él no depende de los equipos últimos avanzados ni de eso. Él depende de su voluntad, de lo que Él quiere hacer. Entonces confía en Él y Él lo va a hacer. Aquí vemos en esa imagen 3 personas mirando con 3 perspectivas diferentes. El que tiene el telescopio más pequeño, lógicamente va a ver más corto, hay uno que tiene uno más grande, su expectativa es más grande, va a ver más lejos todavía. ¿Cómo es tu expectativa? ¿Cómo es tu fe? De pronto tu expectativa y tu fe es corta. No, yo voy a terminar este año y yo este año con los mismos zapatos rotos y no sé qué, no tengo expectativa. Pero si tu expectativa es, Dios va a proveer para el nuevo año, para que mis hijos tengan ropa, etcétera, etcétera, tu fe y tu expectativa se va a cumplir, ¿ok? Ahora, está esta porción, ahí Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Voy a leerlo por acá. Esta sí la escribió Pablo, Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, el que anda confiado en lo que ve, no, seguro ya, eso no sé qué, eso está hecho. Si andas por eso, te vas a llevar tus fracasos, te vas a llevar tus desilusiones. ¿Me entiendes? Pero cuando andas por fe, lo más seguro es que tu fe va a sobrepasar lo que viene y lo que recibes. Entonces no te dejes deslumbrar por cosas, sino al contrario, por lo que Dios te ha revelado, la seguridad, porque acuérdate, fe es seguridad en lo que Dios ha revelado. Okay. Convicción, este es un elemento clave del tema de la fe. Ahí puedes ver como una imagen. A veces nos dicen que tenemos que hacer algo y a veces obedecemos por obligación. La pastora me mandó, ahora yo tengo que hacer no sé qué cosa. Y vas con mala gana. Hay otro nivel que es la aceptación. Me mandaron, bueno, está bien, vamos, yo voy. Pero cuando tú comienzas a andar con convicción, cuando ya tú sabes que eso te conviene, que eso es para ti, etcétera, etcétera, mira cómo andas, feliz y rápido. Mira los niveles en los que estás caminando, por obligación, arrastrando pesado. Esa vieja, ¿cómo se le ocurrió esa vaina? Como me dijeron una vez, ella como que está loca, no sé qué. Bueno, que se habrá fumado la pastora que nos pidió no sé qué cosa. Hay gente que hasta habla así. Pero cuando tú, bueno, está bien, ella es la pastora, Dios la usa, para algo será aceptación. Pero el tercer nivel,
bueno, está bien, ella se equivoca y todo, pero yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer para el Señor y tal. Camina rápido y en bendición. Y eso, por eso el yugo del Señor es fácil y ligero. No te pesa, porque tú lo estás haciendo para Dios y por Dios. No te pesa. Pero cuando es obligación, ay, eso es una carga pesada. Y todo le ves problemas y no sé qué cosa. Ahora me voy a terminar yo dañando la espalda, no sé qué cosa. Todo espero. Así que camina con convicción. Hebreos 11, hay un comentario que leí y dice, explica la fe con dos términos específicos que no admiten erradas interpretaciones. Cuando se hace una mala interpretación, el mensaje y la convicción es errada. La certeza está asociada con el tiempo. Yo sé que Dios lo va a hacer, no sé cuándo, pero Dios lo va a hacer. Por ejemplo, como hay un señor que esperó 40 años que se cumpliera la promesa. 40 años. Y nosotros no podemos esperar ni siquiera una semana. Nos desesperamos. Dios no me va a dar. Y la otra convicción que tiene que ver con el sentido de la vista, o sea que no lo veo, yo estoy convencido de que es así, algo que yo no puedo, no lo veo ni sé cómo, pero Dios lo va a hacer, ¿me entienden? Errores que tenemos, por ejemplo, a veces cuando ponemos la vista, no, es que, por ejemplo, ponemos la mirada en los hombres. Yo le voy a decir a fulano que yo sé que esa plata la tienen encaletada, le voy a decir, imagínese, yo sé que Kimberly tiene una plata ahí guardada y Kimberly, imagínate, necesitamos pagar la renta de la iglesia y solamente necesitamos 1.500.000. Tú sabes que eso, al que Dios le dé, Dios le va a proveer. Y comienzo mis ojos puestos en Kimberly, porque Kimberly tiene los 1.500.000 escondidos ahí. Y de pronto por allá, el que yo menos esperaba, pastor, mire, acabo de poner la transferencia de mis diezmos. ¿Y cuántos son tus diezmos? 500.000 pesos. Kimberly, ajá, Dios te está hablando, los ojos puestos en Kimberly. Y por allá aparece otro pastor y le transferí los diezmos a la cuenta de la iglesia. ¿Cuántos son? 600.000 pesos. Kimberly, ya me faltan nada más 400.000 pesos y Kimberly ni se movió y por allá se movió otro. Pastor, mire, aquí están los diezmos, 400. Dios proveyó, pero mis ojos están puestos en Kimberly y termino resentida con Kimberly. Oye, ¿cómo es Kimberly? Oye, teniendo dura y Dios va a tratar con esta tacañería, espíritu de tacañería que se vaya de Kimberly. Y resulta que yo no he visto, como mis ojos están puestos en el hombre, que Dios ha provisto. Cuando mis ojos están puestos en Dios, yo sé que Dios va a proveer de donde sea y como sea. Entonces no es por vista, tengo la convicción de que Dios lo hará. Y Dios lo hace. Lo chévere es cuando yo puedo, por ejemplo, ahora con el tema de la graduación de Juan David, Milena y yo comenzamos a mirar un restaurante, Milena y yo después que salíamos de ahí y preguntamos ¿y dónde nos van a poner la mesa? Y tiene postre y todo eso. No teníamos un peso para almuerzo. Pero nosotros visitamos todo donde queríamos que fuera. Y sacamos cuenta, pedimos todo. ¿Y cuál plata? Y decíamos, en últimas, pues gracias a Dios tenemos las tarjetas de crédito, la de ella y la mía están limpias, entonces dijimos, bueno, tarjetazos, Juan se lo merece, vamos a hacerlo y tal. Y un día antes, o 2 días antes, llegó la provisión. Llegó la provisión e incluso ni nos gastamos todo lo que habíamos proyectado de que se iba a gastar todo eso, pero vimos la provisión de Dios. No importa el tiempo, ni cómo. La persona que menos me esperé yo, desató la provisión para el almuerzo de Juan. Entonces,
Amado, la convicción, la certeza y todo tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios, en el Señor. Si no lo tenemos, nos vamos a desanimar. Vamos a terminar hasta resentido con la gente. Oye, ¿cómo es posible? Kimberly ahí en Caretá, lo ve a uno pasando trabajo y no dice nada. Porque mi perspectiva está puesta en el hombre y no en Dios. Estoy hablando por fe ahí de eso. Ok, no olvides, la clave para crecer necesitas constancia, cambio de mente, que ya lo he hablado, y lo que estamos hablando hoy, fe. Y necesitamos fe. Ahora, bueno, aquí voy a tomar la foto. Bueno, está la foto ahí. Ok. Y yo les digo, amados, si no tenemos fe, no vamos a poder dar pasos de fe, crecer, avanzar. A veces, para poder tener fe, también tenemos que cambiar nuestra mente, como hablamos el domingo pasado. Si yo sigo pensando que toda la vida yo viviré pobre, que yo viviré arrutanado, porque mi abuelo, mi bisabuelo, toda mi familia, todo, entonces si no cambio mi mente, entonces no tendré fe para creer que Dios puede proveer y hacer otras cosas. Entonces, cuando cambia mi mente, cuando yo soy constante, mi fe crece. Mi fe crece. Porque si no eres constante, a veces sí, a veces no. ¿Se acuerdan lo que estuvimos leyendo en Santiago? Que Santiago habla de doble ánimo. Yo a veces sí, y yo me levanto, pastor, hoy es el día que voy a trabajar y me voy a esforzar porque voy a vender, porque no sé qué cosa. Pero cuando me acuerdo que la harina está cara, se me quitan las ganas, como la ramita. No soy constante. Y tengo que ser constante. Me levanté, pastor, no vendí nada, no sé qué, pero mañana lo voy a vender. Mañana, Señor, este negocio me lo dio Dios. Y entonces soy constante, tengo fe y comienzo a ver los frutos. Acuérdate, los frutos no se ven al día siguiente que tú siembras. Tú tienes que ser constante, constante, cuidando la semilla que sembraste para que un día veas los frutos. Así que sé constante, cambia tu mente para que tu fe sea esa que te ayuda a subir de nivel. Ahora, hay veces que estamos subiendo de nivel y nosotros mismos ni lo creemos. Yo no sé ni para dónde me lleva Dios con esto, mi amado. Cree a Dios, que Dios te está llevando a un nuevo nivel. Un paréntesis aquí de otra cosa. Yo les he contado, yo estaba en República Dominicana, mi esposa y yo estábamos pastoreando una obra, trabajábamos para una organización internacional que se llamaba Jesús para todas las naciones. Y un día, por X razones, los directores del ministerio llegaron a Jarabacoa y nos dijeron, Pacho, necesitamos que nos entregues el ministerio. Y lo peor era que, o lo mejor, era que los pasaportes de nosotros los tenía el gobierno dominicano, entonces no podíamos salir del país y necesitamos que vuelvas a Colombia ya, esta semana. No puedo. Mis pasaportes los tiene el gobierno. Bueno, entonces no que te queremos en el ministerio. Bueno, está bien. Ok. Y bueno, pasó algo, Dios tocó el corazón de ellos y nos dejaron en la iglesia, se llevaron todo lo demás, equipos de sonido, todo, nos quitaron todo, auxilio, todo, y comenzamos a ver la misericordia de Dios y la provisión de Dios. Pero lo que te quería contar es que cuando había pasado todo ese momento de las pruebas, llegó alguien a la iglesia. Y a la iglesia no, a mi casa, yo estaba hablando por el celular y esta persona entró, ella se llama Ibeliz. Esta es una mujer de Dios. Y cuando ella entró, yo vi que puso la cara así. Y yo estaba hablando por teléfono y yo volteé. Yo cerré, espera un momentico, luego te llamo, y cerré. Hola Ibe, ¿qué pasó? Y me dijo, Pacho, te veo tan grande, tan grande, tan grande. Yo le digo, ¿cómo así? No sé. Espiritualmente, cuando llegué aquí me impacté de verte. Y yo entendí la prueba que acababa de pasar.
todas las dificultades que habíamos pasado Milena y yo, que estuvimos en el limbo, abandonados en otra nación, donde no teníamos familia, donde estábamos solos. Dios la había utilizado para que nuestra fe creciera, para llevarnos a otro nivel de fe. Porque, amado, yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos para República Dominicana, mis suegros me decían, ustedes que van a buscar otro país donde nadie los conoce, aquí tienen su familia, aquí estamos nosotros. En esa época ellos tenían sus bodegas y aquí hay trabajo. Se van para un país donde nadie los conoce. Y era verdad. Y es verdad. Estábamos en un país donde no teníamos ni familia ni nada. Pero así es la fe. Conocer a Dios, entender que Él está ahí donde nos lleva y sobre todo cuando Él te está llevando no te va a soltar. Tú crees que vas en el aire, pero Él te tiene agarrado. Tú crees que te va a dar tu, como dicen por ahí, tu esporrondingá, pero Él te tiene aguantado. ¿Cómo es que dice la amiga tuya cuando se cayó la Merlano? Ella utilizó un término. Bueno, total, Dios está allí para sostenerte. ¿Te acuerdas lo que le dijeron, lo que Satanás le dijo a Jesús? Tírate del templo y él enviará a sus ángeles. ¿Te acuerdas? Él sabía que Dios lo tenía sostenido, pero quería probar su convicción, su fe. Lo mismo pasa con nosotros. Creemos que vamos en el aire, esa sensación de ir en el aire es horrible, ¿cierto? Pero Él nos tiene tomados de su mano. Ahora, la fe nos ayuda y es necesaria para crecer por varias cosas. La fe nos envisiona. Cuando tú tienes fe, tú sabes para dónde vas. Tú sabes quién te está llevando. Tú sabes que no es en tus tiempos, porque en tu tiempo tú dices, en 2 meses yo estoy vendiendo el triple, no sé qué cosa, y porque me han dicho que es el mejor negocio, ¿Me entiendes? La fe te envisiona. Conozco el negocio, ya yo sé a quién le voy a vender, que no sé qué. Te envisiona la fe. La fe nos da seguridad y fuerza. Cuando nos sentimos débiles, miércoles, yo toda esta mercancía aquí, nos da fuerza. Por algo Dios me hizo que comprara, que hiciera esta producción. Alguien la va a comprar. ¿Me entiendes? La fe, porque sabemos que estamos en la mano de Dios. Mira esa tortuga ahí. Está como embolada, dando vueltas. Ahí para ver cómo se levanta, ¿cierto? Pero la fe te saca de problemas. Te saca de problemas. Ahora, la fe también nos ayuda a vencer el temor. ¿Con qué voy a pagar yo esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero como tu fe, tu convicción en Dios, tu revelación que Dios es proveedor, te da la tranquilidad para que Dios lo va a hacer. Para confiar que Dios lo va a hacer. Ahora, la fe también nos aterriza y nos enfoca en Cristo. Porque cuando tenemos fe en nosotros, es cuando comienzan los pensamientos. ¿Y yo para qué me metí en esto? Y yo no sé quién me mandó. ¿Y yo para qué dije? Porque tu fe está en ti. Pero cuando tu fe está en el Señor, tú dices, Señor, no sé ni, estás aterrizado. No sé ni para dónde voy, ni cómo lo voy a hacer. Pero tú me mostrarás el camino. Entonces, la fe nos ayuda y nos hace crecer porque nos envisiona, nos da seguridad y fuerza, nos ayuda a vencer el temor y nos aterriza y enfoca. Por último, quiero citarles esta porción. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque, amado, yo no quiero que tú salgas de aquí creyendo que tú eres Superman. Como yo soy cristiano, soy Superman, entonces, no. Yo quiero aterrizarte. Como dice el Salmo, en Dios haremos grandes proezas. No en tus fuerzas, en Dios haremos grandes proezas. Y parte de esas proezas es subir de nivel, crecer en tu vida espiritual. Ahora, como todos los domingos, quiero preguntarte, ¿qué me dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios?
con lo que hemos hablado ahí. ¿Cómo sientes el tema de tu fe? ¿Realmente te has enfocado erróneamente? ¿Realmente estás parado en una fe, en cosas, en personas? Como por ejemplo, usted sabe, en época de elecciones, dicen que lo más parecido a Dios son los políticos, porque te prometen cielo y tierra. Y después vienen los tiempos de desilusión, ¿cierto? La gente está esperando todavía que van a construir un tren desde Buenaventura hasta acá a la costa. Eso lo prometieron. Y están apurados con el metro de Bogotá. Pero eso lo prometieron. ¿Ya me entiendes? Porque nos enfocamos en los hombres. ¿Qué te dijo Dios? Ahora, el mensaje de hoy, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Dónde es aplicable este mensaje? Ahora, quiero decirte algo para finalizar. Si tu fe no crece, el próximo año estarás en el mismo nivel que hoy. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra. No crea que vas a crecer de otra forma, cogiendo atajos o no sé. Para crecer necesitas, para que tu fe crezca necesitas de la palabra, oír de la palabra. Oír de la palabra. Trabajar tu fe en medio de los hermanos que también están en la misma lucha. ¿Sabe cuál fue el lugar que Dios diseñó para eso? Las comunidades de fe. Porque hay algo que tenemos en común todos, nuestra fe, que está siendo formada, que está enfocada. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que estoy hablando de la denominación, ¿cierto? Porque las asambleas de Dios también son una comunidad de hermanos de fe. Cualquier iglesia X que esté enfocada en Jesús es una comunidad, todos tienen algo en común. Y aquí tenemos algo en común, o dos cosas en común. Número uno, nuestra fe en Jesucristo. Y porque tenemos fe en Jesucristo, tenemos esperanza. Comunidad cristiana de fe y esperanza. Amén. Tú has venido hoy con una carga, confundido. Tienes que enfocarte en Jesús. Tienes que enfocarte en Jesús. Como yo siempre les digo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero si estás enfocado en Jesús, todas las añadiduras llegarán. Amén. ¿Quieres decir algo? Y bueno, yo quiero complementar un poquito esta palabra de parte del Señor que hemos recibido con mi esposo. Y recuerden, la pregunta aquí sería 2023, ¿queremos subir de nivel o quedarnos donde estamos? Entonces, mi amado, lo primero que tiene que hacer es volver a escuchar los 3 mensajes. Porque para hacerlo necesitamos constancia, necesitamos cambiar nuestra mente. Yo no sé a usted, pero para mí creo que el mensaje del domingo pasado es absolutamente importante para un cierre de año. Te ayuda a reflexionar, te ayuda a hacer la evaluación. Y por último, necesitamos tener fe. Pero yo quiero complementar algo sencillo y mi esposo muchas veces lo ha dicho, y la fe no es un salto al vacío. La fe no es caminar a la ciega. La fe es caminar por donde Dios te dice que tienes que caminar. Y para poder caminar por donde Dios te dice que tienes que caminar, necesitamos rendir nuestros planes al Señor. Entonces, en todo necesito preguntarle. Necesito estar segura que tengo el concepto de Dios. Señor, ¿qué piensas si hago por aquí, si hago por allá? A veces parece un tanto exagerado, pero nosotros deberíamos poder consultarle al Señor absolutamente todo. Señor, ¿compro helado de vainilla o de chocolate? Y estar abierto a que tal vez Dios te dice, de ninguno de los dos no compras helado.
para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Amén. Es asegurarnos de entregarle nuestros planes al Señor, es abrir nuestra mente, nuestro corazón para entender el propósito. Acuérdense que nosotros como humanos tenemos una mente muy limitada, una visión muy limitada, y Dios siempre va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender. Mayor dependencia en Dios es mayor fe, pero mayor fe es mayor obediencia. Amén. Yo quiero que Dios me guíe, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me lleve de la mano, pero quiero seguir manejando las cosas como a mí me parece, como yo creo, y no vamos a subir de nivel si realmente no crecemos en mayor fe, pero también en mayor obediencia y dependencia. Y por último, dice la palabra, eso no lo digo yo, que la fe sin obras es muerta. Pero entendemos ese versículo como que tiene que ver con cosas que yo como individuo puedo hacer. No, la fe sin obras hace referencia a que el creer va conectado con obedecer lo que Dios me está hablando. Esas son las obras a las que Dios me invita, no las obras de superhumano o de buena intención. Nosotros no debemos caminar con buenas intenciones, debemos caminar con direcciones claras que Dios nos ha dado. Amén. Así que yo quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar, y esto lo aprendí de mi esposo. Dice la Biblia que Dios nos da una medida de fe. Amén. Y eso significa que cada uno de nosotros nacemos con una semillita, con una dosis que Dios pone allí para que nosotros podamos tener una relación con el Señor. Pero la Biblia también enseña que la fe es un fruto, pero también es un don. El don es un regalo, pero el fruto es algo que tú desarrollas, es algo en lo que tú creces. Así que usted hoy se lleva que la fe es un regalo, pero la fe también es un don, pero la fe es algo que todos tenemos, pero la fe también es un don, pero también es un fruto. O sea, que yo ya sé que tengo una dosis suficiente, o eso que usted necesita ya está allí. Así sea un recién convertido, así sea que apenas hoy usted está conociendo del Señor. Amén. Pero también la fe es un regalo que Dios te puede dar, es un don que Dios te puede dar en medidas que tal vez tú no alcances a conocer. Y dice la Biblia que anhelemos los dones espirituales. Así que yo tengo que anhelar la fe, pero también tengo que desarrollar la fe, porque la fe también es un fruto. ¿Usted sabía eso? Yo tengo una medida de fe que Dios me puso allí, pero también la fe es un don, o sea que es algo que yo debo anhelar, pero también es un fruto, o sea que es algo que tengo que desarrollar. Imagínese usted, si crecemos en el entendimiento de esas tres cosas, ¿será que subimos de nivel? Amén. Así que 2023, yo quiero subir de nivel. Padre, en el nombre de Jesús, esa porción de fe que tú has depositado en mí, yo te pido que sea aumentada, porque tú pones en mí el anhelo por tus dones, y la fe es un don que tú me regalas. Ese don de fe es poder incluso creer en momentos increíbles. No supe de dónde creí, no supe cómo pensé, no sé de dónde se me ocurrió, pero vino esa fe como un don, Señor, como ese regalo extraordinario que tú me das. Padre, pero también tu palabra me está enseñando que la fe es un fruto, y los frutos se cultivan, se desarrollan, se trabajan, se entrenan. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a tener la actitud correcta para trabajar el fruto de la fe en mi vida, para crecer en el fruto de la fe en mi vida, y que yo pueda mostrarte, Señor, y presentar delante de ti que he cuidado la fe, que he alimentado la fe, Señor. Y el pastor aquí lo decía, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, que yo deje de alimentar mi fe en vanaglorias y en palabrerías humanas, que mi fe sea aumentada porque crezco en la disciplina de leer tu palabra, de escuchar tu palabra y de dejarme guiar por tu palabra. Padre, declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia afina y alinea su oído y su mente
toque contigo, Señor. Espíritu de Dios, guíame. Dice tu palabra que tú nos dejarías al ayudador. Espíritu Santo, ayúdanos a crecer en fe, a desarrollar nuestra fe, pero sobre todo, Señor, a crecer en dependencia y en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos, Señor, que se va todo aquello que ha robado la fe. A veces los fracasos, a veces las desilusiones, a veces las situaciones mismas, Señor. Padre, hay mucha gente que ha perdido la fe, Señor, la confianza, la convicción de que tú estás haciendo algo grande y nuevo en ellos. Ni siquiera puede ver lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, obra en ellos. Amén y amén. Bueno, quiero animarlos a algo. Vamos a cerrar la transmisión. Dios te bendiga a cada uno de los que están allí fielmente, a los 4,000 personas que están conectadas ahí. Gloria a Dios, Dios las bendiga, les multiplique, que sea una bendición para cada uno de ellos. Amén. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.